Determinantes. ¿Qué son y dónde encontrarlos? Una presentación por Gerardo Rocha Ruiz Jr., su servidor. Entonces, los temas que se van a ver en esta presentación son los siguientes: determinantes de matrices de tamaño 2×2 y 3×3, definición de determinante en caso general, propiedades básicas de los determinantes, desarrollo por menores y cálculo de determinantes. Entonces, para esta presentación se va a dar por hecho o por visto el tema de permutaciones. Entonces empezamos por el primer tema, que es determinantes de matrices de tamaño 2×2 y 3×3. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un determinante? Un determinante es un número que se le asocia a una matriz cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que es de tamaño n por n, que tiene n renglones por n columnas. Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz de tamaño 2×2 y el determinante se escribe de la siguiente manera y se define como AD menos BC. Para determinantes como la matriz, para matrices como la matriz B, que son de tamaño 3×3, se define de la siguiente manera. Una manera más sencilla de escribir los términos bien es siguiendo los siguientes diagramas. Así serían los términos positivos y así serían los términos negativos. Y pasamos al siguiente tema, que es definición de determinante en caso general. Entonces, para una matriz de tamaño n por n, como podemos observar aquí A, que va a A1, A12 hasta A1n, y así hasta ANN. Entonces, su determinante de la matriz A se puede definir de la siguiente manera. ¿Y qué nos quiere decir esta formulita? Entonces, este símbolo indica sumatoria. Este símbolo lo explicaré en breve. Y aquí podemos observar que tenemos AN términos, donde este número va avanzando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n. Este primer número nos va a indicar el renglón. Y este segundo símbolo que tenemos aquí van a ser permutaciones. Entonces, lo que nos salga, por ejemplo, sale 3, nos va a indicar el elemento que está en el renglón 1, columna 3. Entonces, el segundo elemento nos va a indicar la columna. Como podemos ver en estos ejemplos, si se fijan, este número es 1, 2, 3. El segundo número es el que varía en todos estos ejemplos, que van a ser permutaciones. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Entonces van a ser permutaciones. Y sigma pertenece al conjunto de todas las permutaciones de 1 hasta n. Entonces seguimos con este símbolo. Este símbolo va a ser 1 si sigma es par y va a ser menos 1 si sigma es impar. ¿Qué quiere decir que sea par o impar? Como podemos ver aquí, tenemos las permutaciones y van a ser inversiones. Por ejemplo, aquí no hay cero inversiones, como dice aquí. Aquí hay dos inversiones. Por ejemplo, aquí se cambian estos dos números. Aquí se cambian estos dos números y se vuelven a cambiar. Aquí también. Y así se define. Y llegamos al tema 3, que son propiedades básicas de los determinantes. Entonces llegamos a la propiedad 1, donde si un renglón arbitrario, por ejemplo el RI de una matriz A, se puede expresar como suma de dos vectores, entonces el determinante de A va a ser igual al determinante A' más el determinante B', donde A' y AB' son matrices, tales que sus renglones R'I y R'B'I. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la matriz A más A' y B más B'. Entonces aquí vemos su determinante, que es igual a esto, por la definición que ya habíamos dado. Aquí multiplicamos A por D, A' por D, y también con esta expresión que es C por B y B' por C.
nos queda esto, que es igual a determinante de este más el determinante de este. Pasamos a la demostración de la propiedad 1. Entonces, sea A una matriz de tamaño n por n. Entonces, supongamos cualquier renglón RI, puede ser cualquiera. Entonces, este renglón puede ser expresado como la suma de dos renglones, RI' y RI'. Entonces, tenemos que en renglón I1, I2 hasta IN puede ser expresado de la siguiente manera: A' más AB'. Si sumamos estos dos, entonces nos daría AI1, AI2, AIN. Entonces, el determinante de A, como lo definimos en el caso general, pues es expresado de esta forma, pero el término AI, sigma I, lo sustituimos por esta expresión que tenemos aquí y nos queda esto. Entonces aplicamos propiedad distributiva y tenemos que esto es igual a la sumatoria, igual que el caso general, pero aquí se distingue porque tiene A', y más otro caso general, pero tiene AB'. Entonces, esta es la definición de la matriz, del determinante de la matriz A', y esta es la definición del determinante de la matriz AB', como vemos aquí, y ya está demostrado. Seguimos con las propiedades, en este caso la propiedad 2. Por ejemplo, algún renglón de la matriz A es escrito de la siguiente forma, como podemos observar aquí, siendo omega algún número que viva en los complejos. Entonces, su determinante es igual a esto, es igual a omega por el determinante de la matriz A'. La matriz A' es la que contiene al renglón RI'. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una matriz de 2×2. Aquí aplicamos la definición y nos queda el siguiente determinante. Aquí factorizamos lambda y aquí también tenemos la definición de determinante de 2×2. Y aquí podemos verificar que se cumple. Aquí tenemos un ejemplo, pero para determinantes para matrices de 3×3. Debemos aplicar la definición, factorizamos y nos queda lo mismo. Su demostración de la propiedad 2 es similar a la de la propiedad 1. Entonces, sea A una matriz como antes, o sea, de tamaño n por n. Y supongamos que el renglón I de la matriz A está descrito por lambda por RI'. Entonces, cada término del renglón I está escrito de la siguiente manera: A' por algún lambda. Entonces, multiplicamos este por este y recurrimos a determinante A con su caso general y sustituimos otra vez. Nos queda esto, y como lambda es un número, es una constante, la podemos sacar de la sumatoria. Es la definición de determinante de caso general de A'. Entonces, ahí nos queda esto y queda demostrado. Para la siguiente propiedad, observemos que si tenemos la matriz cuadrada A, intercambiamos los renglones, obtenemos la matriz A', igualmente cuadrada, y tenemos que el determinante de la matriz A está escrito de esta forma, y el determinante de la matriz A' está descrito de esta forma. Entonces podemos observar que el determinante A' es igual al determinante de la matriz A, pero negativa. Entonces pasamos a la propiedad 3. Si la matriz A' se obtiene de una matriz A intercambiando dos renglones, entonces tenemos lo siguiente. Y seguimos con su demostración de la propiedad 3.
Para esta propiedad, bueno, para esta demostración definimos las siguientes matrices n por n ambas, donde todos los elementos de la matriz A son iguales a todos los elementos de la matriz A', excepto para los renglones R y S. En este caso, por ejemplo, si el renglón R aquí, supongamos un renglón R, es igual al renglón S de A'. Y si tenemos aquí el renglón R aquí, entonces es igual al renglón S de la matriz A, como definimos aquí. Entonces aquí es importante ver las permutaciones. Aquí se cumple esta permutación para toda I diferente de R y S. Para permutaciones en el renglón R y en el renglón S se cumple lo siguiente. La permutación en el renglón R es igual a la permutación en el renglón S. Como ya habíamos aclarado, como R es el renglón S de aquí, se cumple esto. Entonces, lo que tenemos aquí es que por las permutaciones, si sigma es par, entonces tau es una permutación impar, y también tenemos al revés, si sigma es par, si sigma es impar, entonces tau es par. Recurrimos al caso general de determinante de la matriz A y nos queda esto. Puede ser escrito de esta forma y también escrito de esta forma. Aquí nótese que estamos escribiendo de esta forma para los renglones R y S. Aquí cambiamos, más bien S aparece primero y R aparece después. Y cambiamos por las permutaciones, en vez de sigma aparece tau, pero como se está cambiando de par a impar o de impar a par, aparece este signo negativo, que al final de cuentas es un -1. Como es constante lo podemos sacar, pasa de este lado de la sumatoria y tenemos la definición general de la matriz A', y terminamos con esto y queda también demostrado. Llegamos hasta la propiedad 4, donde si tenemos esta matriz donde todos los elementos son 0, exceptuando por la diagonal, entonces el determinante de esa matriz va a ser 1. Pasamos directamente a la demostración. Suponemos una matriz igual a esta, y donde todos los elementos sean ceros si I no es igual a J. Entonces, por consiguiente, vamos a tener que van a ser 0, excepto 1, 1, 2, 2, 3, 3, n, n. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos la permutación A1, 3, nos vamos al renglón 1, columna 3, y va a ser 0. Entonces 0 por algún número que va a estar aquí va a ser 0. Al final de cuentas vamos a tener una sumatoria de ceros, exceptuando por este elemento que tenemos aquí, que vale 1, porque es 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y como la permutación va a ser par, tenemos que el determinante es 1. Es par porque pues hay 0 inversiones. Bueno, y seguimos con más propiedades de los determinantes. Para estas propiedades, realmente para demostrarlas se van a ocupar las 4 anteriores vistas. Entonces, pasamos a la propiedad 5. Si una matriz tiene 2 renglones iguales, entonces su determinante es 0. Pasamos a su demostración, y sea A una matriz con 2 renglones iguales, entonces A' es la matriz que se obtiene intercambiando 2 renglones iguales de la matriz A. Entonces tenemos que la matriz A es igual a la matriz prima, por lo que sus determinantes son iguales. Pero por la propiedad 3 también tenemos esta igualdad. Igualamos esta ecuación con esta ecuación, nos queda esta, pasamos este determinante para el otro, nos queda 2 por el determinante de A, y por lo tanto el determinante de A es igual a 0 y queda demostrado. Y seguimos con las divertidas propiedades del 6 y del 7. Entonces, si una matriz cuadrada tiene un renglón de ceros, entonces
su determinante es cero. Esto es fácil de ver, bueno, fácil de demostrar. Pues supóngase una matriz cuadrada de n por n con un renglón cero. Entonces puedes factorizar el cero y por propiedad 2, donde es igual a lambda por el determinante de A, pero como lambda es cero, entonces el determinante pues va a ser igual a cero. Y seguimos con la propiedad 7. Si la matriz A' se obtiene de la matriz cuadrada A sumando un renglón, un múltiplo de otro, entonces el determinante de A es igual al determinante de A'. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que el renglón de una matriz se obtiene de otra matriz cuadrada que en un renglón sea una combinación lineal de sus mismos renglones. Entonces aquí tenemos esta demostración donde A' se obtiene del determinante de A más lambda del determinante de B por la propiedad 1 y 2. Como la matriz B tiene dos renglones iguales, entonces por propiedad, déjenme ver, por la propiedad 5 es 0. Entonces esto no queda tan claro, bueno, a mí no me quedó tan claro, entonces aquí tenemos algo que lo va a ilustrar y viene rebotando. Entonces la matriz A es igual a R, denota renglones, entonces tenemos n renglones, R1, R2, RJ, RI, Rn, pero este vector tiene, bueno, este renglón tiene algo de especial, que es la combinación lineal. Es RI, renglón RI, más 2 RJ, y RJ es otro renglón. Entonces, por propiedad 1, pues la podemos descomponer en una suma, R1, R2, RI, RJ, Rn. Y el otro vector sería, bueno, en la demostración este es el vector A. Y el otro vector es R1, R2, RJ, 2RJ, RJ, Rn. Este 2 es arbitrario, es un lambda, puede ser cualquier número. Entonces, por propiedad 2, este lo podemos sacar. Y RJ, entonces esta matriz tiene dos renglones iguales y por propiedad 5 se hace 0. Y finalmente teníamos pues esto y queda demostrado. Seguimos con la propiedad 8. Bueno, ¿qué nos dice la propiedad 8? El determinante de una matriz cuadrada A es igual al determinante de su matriz transpuesta AT. Bueno, la matriz transpuesta, ¿qué es? La matriz transpuesta es donde cada renglón de la matriz A es una columna de la matriz transpuesta. Entonces es como si rotáramos la matriz. Si cada renglón está así, entonces la rotamos y esa es la matriz transpuesta. Bueno, seguimos a su demostración. Así vamos a escribir los términos de A van a ser con esta y los términos de la matriz transpuesta van a ser con B. Y tenemos el caso general, como es normal, y el caso pero con los términos de B. Aquí hay que observar que aquí tenemos escrito primero el renglón y luego la permutación. Y en este caso, como está transpuesta, primero tenemos que escribir la permutación y luego este número. Por una propiedad de la permutación tenemos esto. Y por lo tanto podemos escribir cada elemento de B así. Luego pasamos para acá y gracias a esto podemos reescribir B. En vez de reescribirlo como primero la permutación y luego el elemento que va subiendo 1, 2n, lo podemos escribir de esta forma gracias a esta propiedad de las permutaciones. Entonces, sigma recorre a Sn,
Entonces sigma a la menos 1 también recorre a Sn, también por propiedad de las permutaciones. Y el signo en este caso no va a variar porque es lo mismo. Entonces tenemos que A, el determinante de A, puede ser escrito como esto, gracias a que cambiamos. Ahora que el 1 se escribe primero que la permutación, pero también esto es igual al determinante de AT, entonces por lo tanto el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta, y quedó demostrado. Luego definimos al determinante de A y J como el menor del elemento de A y J, y tenemos el siguiente lema. Si en la matriz cuadrada n por n el último renglón es 0, excepto el último elemento, entonces tenemos lo siguiente: el determinante de A igual a este elemento que está en la esquina por el determinante de la submatriz, omitiendo esta fila y este renglón. Digo, este renglón y esta columna. Bueno, proseguimos a la demostración del lema y tenemos el caso general del determinante de A, descrito de esta forma. Como todos los elementos son 0, excepto este último, tenemos esto, y esto tiene sentido porque, bueno, se están multiplicando todos los elementos por este, entonces es 0, 0, 0, 0, 0, 0, excepto cuando se multiplica por este último elemento. Entonces las permutaciones no se toman hasta n, se toman hasta n-1, y los elementos o los renglones no se toman hasta n, también se toman hasta n-1, porque de lo contrario serían 0, y se toma a n por n, digo a subíndice n por n como constante, por esto mismo, porque los únicos elementos que sobreviven son los que se multiplican por este. Pero este es igual al determinante de ANN. Entonces queda demostrado. Bueno, aquí faltaría que esto es igual a n por n, pero queda demostrado. También dentro de este tema tenemos el siguiente lema, el lema 2. Si en una matriz cuadrada A todos los elementos distintos de A y J en el renglón I son 0, entonces se cumple lo siguiente. Bueno, lo que nos quiere decir el lema es que si tenemos el renglón I y tenemos el elemento A y J y todos los elementos, por ejemplo, de aquí a aquí son 0 y de aquí a aquí son 0, excepto A y J, se cumple lo siguiente. Para llegar a esto, primero tenemos que intercambiar este renglón con I más 1. Eso por preposición 3 nos da el mismo determinante, pero con diferente signo. Eso lo podemos hacer hasta que este renglón sea el último. Finalmente, cuando este renglón sea el último, entonces esta columna podemos hacer lo mismo, intercambiarla con esta, y también va por preposición 3, va a intercambiar el signo. Finalmente nos va a quedar esta matriz, este determinante, y va a estar descrito por esto. Aquí podemos verificar que el signo se cumple. Ahora, este menos 1 elevado a la n menos i más n menos j es lo mismo que menos 1 i más j, pues este n se suma a este n y es más 2n. Eso lo podemos, eso se vuelve siempre 1, pues 2n siempre es par. Ahora, ahora lo podemos escribir de la siguiente manera, y por el lema anterior, el determinante de A puede ser descrito de A y J
por el determinante, digo, por la submatriz, el determinante de la submatriz. Ahora, esta ecuación la sustituimos en esta y nos queda finalmente esto, que es lo que queríamos demostrar, y queda demostrado. Bueno, finalmente llegamos a la propiedad 9, la última. Bueno, la propiedad 9 nos dice, si A es una matriz de n por n, entonces el determinante de A está descrito de la siguiente manera. Muy bien. La demostración, falta generalizarla, pero es lo mismo, podemos suponer una matriz n por n. Bueno, entonces, esta matriz, imaginemos que es n por n en vez de 3 por 3, puede ser por propiedad 1 descrita de la siguiente manera. Aquí seguiría de n's. Entonces, gracias a los lemas, esto es descrito de la siguiente manera. Y esta matriz es descrita de la siguiente manera. Y esta matriz es descrita de la siguiente manera. Ahora, si fuera n por n, se seguiría cumpliendo esto. Finalmente llegamos al último tema, que es el cálculo de determinantes, y vamos a ver algunos ejemplos, pero antes. Para el cálculo de determinantes, realmente podríamos hacer lo que nos dice la propiedad 9, de calcular cada determinante de esta forma. Calcular el determinante de esto es sencillo, de matrices de 2 por 2 o de 3 por 3, incluso de 4 por 4 por las permutaciones. Pero calcular el determinantes de matrices de n por n realmente nos costaría mucho trabajo, porque tendríamos que emplear n factorial permutaciones. Entonces, pues para permutaciones, por ejemplo, para matrices de 5 por 5 tendríamos que efectuar una sumatoria de 120 términos, para 6, 720 y así consecutivamente. Entonces, para calcular determinantes, lo que se hace es aplicar las diferentes propiedades, como restar o sumar un renglón, eliminar o agregar un renglón y así. Bueno, entonces tenemos los siguientes ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3, donde tenemos el siguiente determinante. Bueno, aquí lo que se está haciendo es a cada renglón 2, 3, 2, 3, 4, restarle el primero. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, 0, menos 3, menos 2 y así. Entonces, aquí por el lema 1 podemos eliminar esto. Y nos quedaría esta matriz que va de 0 hasta menos 3. Bueno, aquí podemos ver que el menos 3 es factor común. Entonces lo podemos sacar, factorizar, y te quedaría 3 por menos... te quedaría 3 por 1 por 1. Y también igualmente aquí quedaría 2. Bueno, aquí sacaríamos menos 3 y quedaría 1, 0, 1. Aquí sacaríamos menos 2 y te queda 0, 1, 1. Pero 3 por 2 es menos 3 por menos 2 es 6. Entonces tenemos el siguiente determinante. Ahora cambiamos un renglón y por la propiedad 3, eso cambia de signo al determinante. Bueno, aquí se está restando, se está multiplicando el renglón 2 por 2 y se le está sumando al renglón 3 y nos quedaría esto. Es fácil hacer el determinante de 3 por 3, incluso por los diagramas lo podríamos hacer y nos quedaría la respuesta de
de 12. Bueno, para el siguiente ejemplo tenemos el 2, tenemos el siguiente determinante. Aquí lo que se está haciendo es, no estás tomando los renglones, estás tomando las columnas. Por ejemplo, se está tomando la columna 1 y se le está sumando las demás columnas. Se le está sumando la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Entonces podemos ver que es 1 más 2 más 3 más 4 y cada renglón tiene los mismos números. Puede ser en diferente orden, pero al final suman 10. Factorizamos ese 10 por propiedad 2 y factorizamos de la columna, no estamos factorizando de los renglones. Y nos queda esto. Ahora lo podemos tomar por el lema 1 y podemos eliminar esto. Esta fila y esta columna y este renglón. Y nos quedaría esto. De 1 a menos 1. Ahora este 2 es término común en este renglón, lo factorizamos, queda 20. Ahora lo que se está haciendo aquí es, estamos aquí, el primer renglón se le está restando al segundo y el primer renglón se está sumando al tercero. Nos quedaría este determinante, que también es sencillo de resolver, y al final nos queda 160. Ahora vamos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tenemos este determinante. Ahora también vamos a tomarlo por columnas. A la segunda columna le vamos a restar su misma columna, porque entonces nos quedaría 0, b menos a, c menos a. A la tercera columna le vamos a restar la a, un lambda, que en este caso es a, por la segunda columna. Entonces se quedaría a cuadrada por a. Entonces sería 0. Sería b cuadrada menos a por b. Entonces nos quedaría finalmente esto. Igual por el lema 1 podemos eliminar este renglón y esta columna. Y nos quedaría este determinante. Podemos encontrar un factor común aquí, que sería b menos a. Entonces nos quedaría 1b. Y acá abajo sería un factor común, que sería c menos a. Y nos quedaría 1 y c. Entonces se están multiplicando. Podemos resolver este determinante de 2 por 2 muy sencillamente. Y nos quedaría finalmente esto. La resolución de los determinantes por estos métodos, por aplicar las propiedades, no la propiedad 9 y hacer todo este desbarajuste, es mucho más sencillo. Finalmente vemos las referencias, que es el Cárdenas, el que tengo aquí, y sería todo, y gracias.